En el capítulo 13 miraremos de los versículos 1 al 3 primero y luego del 25 al 33. 1 al 3 y luego del 25 al 33 y luego iremos en el Nuevo Testamento al libro de Romanos capítulo 12 versículo 2. Capítulo 12 versículo 2 de Romanos, en el libro de Números capítulo 13 versículos del 1 al 3 y luego saltamos del 25 al 33 para darle forma esta mañana a un mensaje que el Señor tiene para nuestras vidas hoy, a través del cual, por supuesto, como siempre, Él quiere hablar a nosotros sus palabras de vida eterna. Y queremos irnos esta mañana de aquí equipados con esa palabra. Queremos irnos vestidos de la palabra del Señor, que nos da a nosotros aliento de vida nuevo y que nos reconforta, nos prepara para lo que ha de venir. Estamos siempre dispuestos de acuerdo a lo que el Señor habla a nuestras vidas. Este es un día muy importante, mis hermanos. Nosotros venimos, necesitamos recibir el alimento espiritual que nos fortalece. Salimos de aquí fortalecidos en ese sentido. Vamos a vivir la palabra, la expresión que ha venido desde los cielos para nuestras vidas. Nos vamos a disfrutar de lo que el Señor ha hecho en nosotros y seguimos expandiendo el reino de los cielos. Libro de Números. Leemos los primeros 3 versículos y después saltamos al versículo 25. Escuchen lo que la palabra del Señor dice esta mañana para nosotros, los hijos de Dios. Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Y damos un salto al versículo 25. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron, y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre, te damos gracias esta mañana, mi Señor, viniendo, Señor, sabiendo que estamos en tu presencia y que es tu palabra la que hoy en día se predica, mi Dios. Reconociendo estas verdades para nosotros, hoy, Señor, te damos la gloria porque nos das el privilegio de escuchar de primera mano, mi Dios, lo que tienes para nosotros en este día. Sabemos, mi Dios, sabemos que a través del poder del Espíritu de Dios, tu palabra, Señor, se hace viva, se hace eficaz, poderosa, y que nuestras vidas, Señor, son transformadas a partir, Señor, de tu palabra santa, maravillosa y llena de poder. Y hoy la recibimos, mi Señor. La recibimos con humildad, la recibimos con alegría, la recibimos con expectativa, porque sabemos que tienes para nosotros palabras de vida eterna. Solo tú la tienes en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Mis queridos hermanos, ¿qué les parece que esta mañana vamos a predicar acerca de Samúa? Samúa, ¿se acuerdan ustedes de Samúa? ¿Nadie se acuerda de Samúa en la escritura? Samúa. ¿Nadie?
¿Qué le parece si predicamos de Zafat? ¿Alguien se acordará de Zafat entonces, hermanos? ¿No leen ustedes la Biblia? ¿Qué le parece Igal, o Palti, o Gadiel, o Gadí, o Amiel, o Setur, o Nabí, o Jehuel? ¿Ninguno? ¿No te dicen nada de esos nombres? ¿No podemos predicar de esos príncipes? ¿Acaso no son príncipes de las tribus de Israel? ¿Acaso no eran hombres seleccionados específicamente para una misión tan importante, tan determinante para el pueblo de Israel? Seguramente que si les digo acerca de Josué y Caleb, entonces ahí sí me hablarán. Ahí sí me dirán, claro que sí, sí lo recuerdo. ¿Por qué estos primeros nombres que yo les dije, estos 10 primeros nombres, están olvidados? Nadie predica de estos, nadie sabe de estos, absolutamente. La Biblia no se ocupa de personas así. ¿Será que la Biblia no tiene nada que decir de aquellos príncipes que se consideran como langostas? ¿Será que la Biblia más bien prefiere ignorar o dejar de lado, no hacen parte de la historia, aquellos hombres que teniendo todos los recursos de parte de Dios y habiendo visto su mano poderosa, más bien prefieren creerle a las circunstancias que al mismo Dios? La Biblia ya no lo recuerda. Simplemente se anotan sus nombres porque fueron parte de una expedición, de un grupo de hombres seleccionados directamente primero por Dios para Moisés, y Moisés los escogió de cada una de las tribus. Se supone que eran hombres selectos, príncipes, hombres que tenían de alguna manera una representación dentro de cada tribu, hombres que se suponía que podían llevar, dirigir de alguna manera a toda la tribu hacia algo mejor, guiados por Dios. Pero evidentemente quizás en el camino se les olvidó quiénes eran. La historia bíblica nos dice a nosotros que el Señor le habló a Moisés cuando ya habían recorrido todo el desierto, habían hecho las travesías, habían recibido la ley, habían recibido tantas cosas a través del desierto, habían visto la mano poderosa del Señor. Y cuando llegan ahí al límite ya, al río Jordán, están listos para entrar a la tierra prometida. Ya es el momento, es el instante que por fin han llegado, han caminado tanto tiempo y están pensando que ahora ya por fin es el cumplimiento de la promesa. Así que el Señor le dice a Moisés, mira, escoge hombres, 12 hombres, uno por cada tribu, y envíalo nomás. Envíalo para que den un informe de la tierra y para que traigan evidencias de que lo que yo les he hablado es cierto. Y ellos se fueron. Moisés escogió a uno de cada tribu. Ellos se fueron y tardaron 40 días. No se sabe, obviamente, la historia bíblica no nos relata cómo se dividieron. Seguramente para recorrer toda la tierra de Canaán, en 40 días tuvieron que dividirse en grupos, seguramente. A lo mejor, como eran espías, no podían andar un grupo de 12 hombres y pasar inadvertidos. A lo mejor iban de 2 en 2, qué sé yo. Después tenían la misión de encontrarse de nuevo. Pero cada uno de ellos empezó a recorrer la tierra. Escuchen, ellos fueron los primeros que dieron pasos dentro de la tierra prometida. Ellos fueron los primeros que caminaron en aquel lugar que había sido prometido por el Señor para todo su pueblo. De alguna manera eran los precursores, de alguna manera eran los que podían decir y anotar en sus historias: nosotros fuimos los primeros. Caminamos en tierra de promesa. Mira, ya no estamos caminando en la arena del desierto. Ahora caminamos en tierra que fluye leche y miel. Ahora empezamos a caminar de otra forma diferente. Ahora estamos en un ambiente diferente. Este es el lugar que el Señor nos ha prometido desde el tiempo de Abraham, desde tiempos antiguos. Ahora nosotros por fin somos los precursores. Wow, ¿se imaginan el privilegio? ¿Se imaginan lo que esto significa para estos hombres? Así que ellos van y recorren la tierra de Canaán y se fijan en los detalles y luego regresan. La cuestión es cómo se fijan en los detalles. La cuestión es cómo perciben lo que están viendo. Mis queridos hermanos, ¿cómo es posible que de 12 hombres 10 se fijen solamente en lo negativo y 2 se fijen solamente en lo positivo? ¿Cómo es posible que puedan tener visiones diferentes? ¿Cómo es posible que unos lleguen con un informe que es completamente diferente al informe de los otros 2? Y aquí viene la controversia. Imagínense esto. Llegan estos hombres, son 12. Esta expedición llega. Lo primero que ve la gente, escuchen bien, lo primero que ven es un racimo gigante de uvas.
Y pongan en su pensamiento, pongan en su mente un racimo de uva gigante. Imagínense cada uva así, grandísima, gigantesca. Es lo primero que ve la gente. Es tan grande el racimo que tienen que cargarlo entre dos, tienen que atravesar un palo y vienen cargando entre los dos el racimo de uva gigantesco. Hay un lugar en Israel donde se muestra de alguna manera ese momento, ese instante determinante, fundamental, porque era lo primero que ellos iban a ver de la tierra prometida. Escuchen. Así que la gente puede pensar, wow, mire lo que estamos viendo. Si eso es lo primero, ¿cómo será lo demás? Si esos son los primeros frutos, imagínense cómo serán los otros frutos. Ahora, recuerden esto. Desde que ellos salieron de Egipto, solo comían maná. Así que los niños por la mañana le decían, mamá, ¿qué hay de desayuno? Pues maná. ¿Y qué hay de almuerzo? Pues maná. ¿Y de comida? Pues maná. Así que maná en la mañana, maná al mediodía, maná en la noche. Así que de repente ven algo diferente y me imagino que la gente se queda lista y dice, wow, por fin vamos a cambiar este menú. Estamos listos para disfrutar de estas uvas gigantescas y de todas las otras cosas. Así que me imagino, primero ven algo que los dispone para escuchar ahora algo. Están viendo frutos gigantescos y entonces suponen que ahora los espías van a decir, mire, así como son esos frutos, así es todo lo demás. Así que ¿saben qué? Prepárese, vamos a ir a la conquista. ¿Qué le parece? ¿Están listos? Vamos a ir a entrar, porque esos frutos que nosotros trajimos los vamos a poder disfrutar. Y no solo eso, sino todas las demás cosas que Dios ha prometido. Es lo que nosotros podríamos pensar inmediatamente. Es lo que se nos vendría a la mente cuando vemos nosotros esto, lo primero que ellos vieron, pero lo que escucharon no fue igual. Una cosa fue lo que vieron, otra cosa lo que escucharon de parte de estos hombres. Ese fue el problema. Estos hombres empezaron a hablar. Eran hombres pesimistas. Por sus bocas no salía ningún informe positivo. Vieron que la tierra sí era como Dios la había prometido. Sí, ciertamente es una tierra que fluye leche y miel. Ciertamente es como Dios lo dijo. Ciertamente hay frutos gigantescos. Pero empezaron a hablar de todo lo malo. Hay gigantes, no lo podemos enfrentar. La verdad es que hay ciudades amuralladas. Hay demasiadas dificultades para que nosotros podamos avanzar en esta tierra. De hecho, somos como langostas, así nos mira el enemigo. Y delante de ellos somos como tal. ¿Ustedes se imaginan a un pueblo que está ansioso finalmente de salir del desierto? ¿Se imaginan a un pueblo que está listo para entrar a una nueva dimensión en su vida? Una dimensión en la cual va a recibir esas bendiciones que ha estado esperando por tanto tiempo. Y Moisés no escogió al azar. Moisés seleccionó específicamente a príncipes. Pero estos hombres negativos dijeron, es imposible. Los enemigos son muy grandes, las ciudades son muy difíciles, están fortificadas. Es imposible que nosotros podamos entrar allí. Ahora, escuchen esto. Aquí hay dos informes. Aquí hay dos puntos de vista diferentes. Hay 10 hombres que dicen que es imposible, pero se levantan Josué y Caleb. Ellos tienen otra visión. Ellos tienen otra forma de mirar las cosas. Ellos han caminado con Dios también y saben el poder de Dios y lo han visto en acción. Así que ellos dicen, es verdad, lo que ellos dicen es verdad. Si hay gigantes, si hay ciudades amuralladas, si hay todo tipo de dificultades, pero nosotros tenemos a un Dios muy grande que sabe que puede vencer en medio de esas dificultades, porque nuestro Dios es incomparable. Pero aquí está la cuestión, ¿a quién se le cree? Hay un pueblo, escuchen, hay una multitud, millones de personas escuchando los dos informes. ¿A quién le creemos? Estos 10 hombres que nos están poniendo la cosa demasiado difícil, o estos 2 hombres que están aprendiendo cada día más a confiar en Dios y sus posibilidades. Y uno diría, pues creámosle a los hombres que confían en Dios, creámosle a Josué y Caleb. Mis queridos hermanos, eso no hizo el pueblo. El pueblo le creyó a los hombres negativos. Esto era demasiado importante, era la decisión más importante de sus vidas hasta ese momento. De ahí dependía completamente su futuro. No sé si tú has estado alguna vez en una decisión de la cual depende todo tu futuro. ¿Me caso o no me caso? ¿Me voy a Estados Unidos o me quedo aquí en mi rancho? Decisiones importantes que determinan tu futuro. Decisiones que van a marcar el resto de tu vida. Tú tienes que saber cuando tú tomas una decisión a quién escuchas, en quién confías.
¿En quién has puesto tu seguridad y tu confianza? ¿Quién es el que está marcando tu camino, el derrotero de tu vida? ¿Quién es el que te lleva hacia lugares de promesa o quién no? El problema es que mucha gente escucha a quien no tiene que escuchar. Escucha a los negativos, a los pesimistas, a los que miran solamente las circunstancias, pero no escuchan al Dios que domina en medio de las circunstancias. Y ahí vino el problema. Creyeron el informe de los pesimistas. Mire, Dios le había dicho a su pueblo lo siguiente: la tierra que yo les doy, dijo el Señor, la tierra que yo les doy es buena, es tierra agradable, es tierra que fluye leche y miel. Ya el Señor se las había dado. Esas bendiciones prometidas ya estaban a disposición de los suyos, pero tenían que entrar finalmente y poseer lo que les pertenecía como hijos de Dios. Y en la tierra de Canaán había moradores a los cuales no les pertenecía ese lugar. Esa tierra no era para aquellos moradores. De hecho, el Señor les dijo: expúlsenos a todos, sáquenos a todos, acaben con todos. Mis queridos hermanos, yo me pregunto esta mañana si habrá alguien aquí en este momento, o habrá alguien que esté en este momento disfrutando de las cosas que a ti te pertenecen y que tú no has entrado a poseerlas. Habrá alguien que está usando lo que te pertenece a ti, que ya Dios te lo dio desde hace tiempo, y sin embargo tú no has tenido la valentía para entrar a tomarlo. Ahora, fíjense ustedes esto: estos espías no los enviaron para que ellos decidieran si entraban o no entraban. Ellos no tenían esa potestad de decidir. Ellos simplemente tenían que tener un informe acerca de lo que veían. El problema es que cuando ellos trajeron ese informe, la gente tomó una decisión equivocada. Entonces, aquí viene la situación, porque no solamente ellos tomaron esa visión, no solamente tomaron una decisión equivocada, sino que con su decisión llevaron a todos los demás a una decisión terrible. Solamente Josué y Caleb, de toda esa generación de hombres, fueron los que finalmente pudieron entrar años después, muchos años después, a la tierra prometida. Pero toda esa generación se quedó afuera. Ahora, ¿se dan cuenta ustedes esto? Hoy en día la Biblia habla de Josué y Caleb. Josué fue el seguidor de Moisés, el encargado. Hay un libro escrito específicamente en la Biblia por Josué. Cuando se empieza a hablar y el Señor le dice: como estuve con Moisés, estaré contigo y no te dejaré, no te abandonaré jamás. El Señor le dice: esfuérzate y sé valiente, tú repartirás esta tierra por heredad. Todo lugar que pise la planta de tus pies será tuyo. Ese es Josué, ese era uno de esos 12 espías. Caleb más adelante también va a estar a sus 80 años diciendo: Josué, dame la montaña más alta, porque allá todavía hay gigantes y yo quiero ir a vencer a esos gigantes. Esa es la clase de hombres diferente, la clase de hombres que sí pueden llegar a la conquista porque saben que Dios los está respaldando, están levantando en alto el nombre de Dios en su confianza, aleluya. Pero los demás, ¿quién se acuerda de ellos? Príncipes que se ven como langostas, hombres cobardes, hombres faltos de fe. La Biblia no habla de personas así. La Biblia habla de hombres de fe que cambiaron el mundo para siempre, que vencieron gigantes, que conquistaron reinos, que alcanzaron promesas, que taparon bocas de leones, que apagaron fuegos impetuosos, que sacaron fuerzas de debilidades, que pusieron en fuga a ejércitos extranjeros y muchas cosas más. Y todo eso debido a su fe, debido a que siempre le creyeron más a Dios que a las circunstancias, y la historia bíblica siempre hablará de ellos. En la entrada de los cielos hay un cartel que dice: entrada para gente de fe. Pero mire lo que dice Apocalipsis capítulo 21. La lista de los condenados la encabezan los cobardes, los incrédulos. Se le coloca al lado de los abominables, de los homicidas, de los fornicarios, de los hechiceros, los idólatras y los mentirosos. Wow. Los seres humanos tenemos la tendencia a basar nuestras respuestas y nuestras vidas solamente en lo que vemos, pero no en lo que creemos. Mis queridos hermanos, cuando nosotros venimos a un lugar como este, abrimos la página de la Escritura, el Señor quiere hablar a través de su Espíritu Santo para que nosotros no solamente vivamos de acuerdo a lo que vemos, sino de acuerdo a lo que creemos. Porque aquí está, en la Escritura está la base de nuestra fe. Ahí en la Escritura está la palabra que el Señor nos entregó a nosotros como un regalo. Tenemos el privilegio de conocer a nuestro Dios a través de su palabra. Por eso tenemos que hacer una distinción, no solamente quedarnos en lo que vemos, sino aprender a vivir en lo que creemos, mis queridos hermanos. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero muchas veces nosotros estamos tan ensimismados en el mundo, nos hemos contentado con este mundo,
De tal manera que no renovamos nuestro entendimiento y no podemos conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta para nuestras vidas. Nos quedamos metidos en las cosas de este mundo, de tal manera que cuando el Señor nos habla, no le creemos a su palabra, le seguimos creyendo al mundo. Seguimos metidos en las cosas del mundo. Es una mentalidad de esclavitud que nos impide alcanzar la tierra de promesas. Es una forma de incapacidad y de postración en la que solo creemos en lo que nosotros podamos hacer por nuestra fuerza, pero no en las posibilidades infinitas de un Dios que no conoce de imposibles. Hermanos, mira, hay personas que están esperando una respuesta de parte de Dios. Hay personas aquí que han estado orando desde hace tiempo y dicen: Señor, espero tu respuesta. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel clamó? En Éxodo capítulo 2 se levanta un clamor del pueblo diciéndole: Señor, sácanos de la esclavitud, Señor. Esto es demasiado terrible. Estamos sufriendo, no podemos adorarte en libertad. Sácanos de esta condición. Dice la escritura que se levantó un clamor que llegó hasta los cielos. Había tanto desespero en ellos que ellos empezaron a clamar de una forma tremenda, y el Señor los escuchó. Dijo: muy bien, es el momento de liberar. Entonces vino a Moisés, habló con él, se le apareció una zarza ardiente, y todo el resto de la historia la conocemos. Pero imagínense esto: ese mismo pueblo que clamó alguna vez al Señor por libertad, ahora está en esta condición, listo para entrar a la tierra prometida, y su decisión es: volvamos a la esclavitud. ¿En serio? ¿En serio? ¿Acaso no estaban clamando para ser sacados de allí? ¿Acaso su oración no era: Señor, sácanos de ahí? Se les olvidó lo terrible de la esclavitud. Se les olvidó lo que estaban viviendo con el faraón. Se les olvidó que vivían simplemente a expensas de lo que quisiera hacer este hombre, y que estaban sometidos para adorar a dioses ajenos. Se les olvidó todo eso. ¿A dónde quedó el recuerdo de su vida anterior? ¿A dónde quedaron ese tipo de cosas, mis queridos hermanos? Cuando estaban sometidos al azote de todos los guardas del faraón. Ahora están diciendo: ¿saben qué? Volvámonos atrás. Volvamos otra vez a la esclavitud. Nombraron gente que los guiara de nuevo. Volvamos atrás otra vez. Vámonos a Egipto. Al fin y al cabo, aunque sea, tenemos comida ya. ¿Para qué nos sacó el Señor? Para morir en el desierto. Imagínense ustedes esto. Mis queridos hermanos, donde uno ve fracasos, otros ven oportunidades. La visión de Josué y Caleb era tan abiertamente diferente, que por eso la Biblia siempre nos va a hablar acerca de esa forma de mirar las cosas. Porque tarde o temprano, escúchame bien lo que te voy a decir esta mañana, tarde o temprano tus temores van a enfrentar tu fe. Escúchame. Tarde o temprano tus temores van a enfrentar tu fe. ¿Y quién va a ganar? ¿Quién va a salir avante? ¿Cómo vas a declarar tu victoria si tus temores te vencen? ¿Cómo vas a decir: por fin gané, con Cristo somos más que vencedores, si tú no enfrentas tus temores? Estos hombres llenaron de temor no solamente ellos, sino a todos los demás. Era ahora una multitud de gente temerosa y angustiada. Ahora era una multitud de gente que dejó de creer en Dios. Era una multitud de gente que quiso más bien empezar a regresar. Wow. Mis queridos hermanos, qué tremendo error de estos hombres. ¿Desde cuándo los príncipes hablan como langostas? ¿Desde cuándo los hijos de Dios se ven tan pequeños que los enemigos de nuestro Dios se vuelven muy grandes? Perdieron el sentido de lo que eran y tomaron la identidad que el enemigo les dio. ¿Escucharon esto? ¿Escucharon esto? ¿Cuántas veces el enemigo susurra a tu oído que eres un inútil, que no sirve para nada, que es imposible que logres algo, que ya a tu edad no vas a alcanzar absolutamente nada? ¿Cuántas veces el enemigo te susurra al oído cosas tan terribles? Y tomas tu identidad del enemigo, no de lo que Dios dice. Le tomas a lo que él te está diciendo, a lo que está susurrando a tu oído, como Goliat, que les decía, amenazaba a todo el ejército de Israel, y todos le creían a Goliat, pero no al Dios del universo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Tiene que aparecer tarde o temprano alguien que sí le crea a Dios. Tiene que aparecer un David para vencer a un Goliat, aleluya. Tiene que aparecer un Josué y un Caleb que cambien todas las circunstancias. Ahí está el enfrentamiento. Perdieron el sentido de lo que eran, porque tomaron su identidad de lo que el enemigo les decía. Hermano, yo no sé si tú has tenido experiencias tan terribles en tu vida. A lo mejor sí. Conozco muchas personas aquí en esta iglesia que han tenido experiencias dolorosísimas.
y han disminuido su autoestima y han causado conflicto en todas las cosas que ven. Pero déjame decirte algo esta mañana: Cristo no vino a este mundo para que tú sigas siendo siempre el eterno fracasado o la eterna víctima o la langosta del presente. No, Cristo vino para hacer de ti una nueva criatura, la niña de sus ojos, y tienes que aprender a verte tal como Cristo te ve, y eso cambia completamente tu pensamiento. Aleluya. El vocabulario de estos príncipes no parecía el vocabulario de los hijos de Dios. ¿Se dan cuenta de lo que hablaban? ¿Saben qué? Empezaron a hablar mal de la tierra. Empezaron a hablar mal de la misma tierra que Dios les había dado. Wow. Esa tierra traga a los moradores, decían ellos, esa tierra es imposible. ¿Se dan cuenta, mis queridos hermanos? Empezamos hasta a hablar mal de las bendiciones de Dios. Empezamos a sacar por nuestra boca cosas equivocadas. Hoy en día, mis queridos hermanos, hay tanta gente hablando mal de Dios mismo y de sus bendiciones. Y se ha situado en un lugar equivocado. Imagínense estos príncipes escogidos como los de cada una de las tribus, parados delante de todo el pueblo, hablando cosas negativas, contagiándole sus temores. El enemigo sigue haciendo la misma estrategia hoy en día. Le pone en la mente a la gente la incapacidad. Hay un montón de gente con mente incapaz. Podrían hacer algo diferente y sin embargo su mente los hace miserables, insignificantes, sin talento, sin habilidades, sin recursos, como si fueran un insecto, como una langosta. Y eso es lo que el enemigo quiere colocar en la mente de la gente. Pero la escritura es clara para nosotros, mis queridos hermanos: no os conforméis a este siglo. No se conformen con lo que escuchan, ni siquiera con lo que el enemigo les quiere meter en su mente. Transfórmense, cambien su mente, renuévenla. Permitan que Dios entre directamente en su mente y se la renueve, para que empiecen a pensar no simplemente como piensa el mundo, sino como piensan los hijos de Dios. Aquí aparece un pueblo que de nuevo trae a su mente la esclavitud. ¿Cuántas personas han dejado de mirar hacia la tierra prometida y están poniendo sus ojos de nuevo en la tierra que ya dejaron? Alguna vez lloraron por su pasado, pero ahora quieren regresar a ese pasado. Se lamentaron y clamaron y pidieron salir de allí, pero ahora quieren volver otra vez al mismo lugar. ¿Y acaso no hay algo diferente que Dios ha prometido adelante? ¿Acaso no hay una tierra que fluye leche y miel, que ciertamente es verdad? Solo 2 hombres tuvieron visión de príncipe. Solo 2 hombres tuvieron fe en Dios y valentía para seguir adelante. Mis queridos hermanos, yo no sé cómo te ves tú esta mañana. No sé cómo el mundo te ha hecho ver hoy en día. No sé, cuando te miras al espejo, qué piensas de ti mismo. Mire, hay quienes creen en la evolución de las especies y creen que sus antepasados fueron animales y se comportan como tal. Pero nosotros no descendemos de animales, mis queridos hermanos. Nosotros somos hijos de un rey, y no de un cualquier rey, sino del Rey de Reyes y Señor de Señores, que vino a este mundo para colocarnos como príncipes de su pueblo. Aleluya. Eso somos de verdad. Nos levantamos hoy como lo que somos. Caleb dijo: ¿saben qué? Subamos. Mire, tomemos posesión de la tierra, porque más podremos nosotros que ellos. Mis queridos hermanos, la tierra prometida no era un lugar para visitar, era un lugar para habitar. Era un lugar para poseer. Era un lugar de bendiciones prometidas. ¿Te imaginas estar al lado de la bendición? ¿Te imaginas estar a un paso de entrar a una tierra que el Señor ha prometido durante tanto tiempo? Yo no sé tú de verdad, pero yo no quiero que se me incluyan entre los incrédulos que nunca reclamaron para sí la tierra que Dios le prometió. Yo creo que tú no quieres terminar tu carrera en el desierto. Tú quieres terminar tu carrera en una tierra que fluye leche y miel. Aleluya. Y los príncipes de Dios no se levantan para detener la obra del Señor, sino por el contrario, ayudan a cumplir a todos la misión, a todos. Estos 10 príncipes se convirtieron en mensajeros de malas noticias. No tuvieron en cuenta los frutos gigantes que habían visto, no vieron el cumplimiento de las promesas divinas, no vieron la clase de Dios que tenían, no vieron que ya habían caminado demasiadas jornadas y estaban a las puertas de la bendición. Qué terrible estar al borde de la bendición y no tomarla. Qué tremendo estar tan cerca y sin embargo no dar el paso definitivo. ¿Saben cuántas personas se pierden de grandes bendiciones por no creerle al Señor en el momento justo?
Tú y yo no necesitamos de gente que nos vuelva a la esclavitud. Necesitamos de aquellos que nos ayuden a seguir adelante en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Estos príncipes negativos menospreciaron lo que estaba delante, y al hacer eso menospreciaron las promesas divinas. ¿Sabe cuánto mal le hacen al cuerpo de Cristo aquellas personas que solo ven lo negativo y se niegan a entrar en las promesas divinas? Contagian a los demás de su propia perspectiva. ¿Saben que es una cosa terrible? Contagian a la gente del negativismo, contagian a la gente de la visión, de su forma de ver las cosas. No entran ni dejan entrar. Tú no necesitas personas hacia tu lado. Tú no quieres escuchar personas así. Tú necesitas de alguien que te hable y que crea en las promesas divinas. Alguien que le crea a Dios a pesar de la circunstancia. Alguien que se levante para proclamar: si Dios lo dijo, es verdad. Si Dios lo dijo, venceremos. Si Dios lo dijo, hay que creerlo. Si Dios lo dijo, hay que recibirlo. Si Dios lo dijo, tenemos que seguir adelante. Y si el enemigo hurtó algo, que vamos a quitárselo en el nombre de nuestro Señor. Aleluya. No podemos volver atrás, hermanos. No podemos volver atrás. Porque tenemos adelante una tierra de promesas. Estos hombres no supieron valorar el privilegio que tuvieron. Privilegio de haber sido escogidos entre una multitud. Escuchen, unos poquitos, unos hombres seleccionados, un grupito, un puñado de hombres, 12 hombres entre una multitud de gente de cada tribu. Pero no lo supieron valorar. Ahora déjame decirte algo. Yo no sé si tú has entendido, escúchame por favor, que tú fuiste por la gracia de Dios seleccionado de una multitud para llevar las buenas nuevas. Yo no sé si tú lo has entendido. Yo no sé si tú has comprendido que hoy en día hay 7,000 millones de seres humanos en el mundo, pero solamente hay un pequeño remanente escogido. Escogido por gracia, levantado para este tiempo y tiene que llevar las buenas nuevas a los demás. Y tú eres parte de ese remanente por la gloria del Señor, por la gracia de su nombre. Si no lo has entendido, no estás llevando las buenas nuevas. Lo único que estás llevando es negativismo, resentimiento y temor, porque aún no estás llevando lo que Dios dice, sino lo que tú mismo crees. Entonces, ¿para qué te escogió Dios? ¿Para qué te escogió Dios? ¿Para qué el Señor escogió de 7,000 millones de seres humanos un puñado de hombres y mujeres para venir a sus caminos? ¿Para qué? Es un privilegio ser un escogido de Dios. Es la bendición más extraordinaria que jamás un ser humano puede llegar a tener. Jamás puede haber un privilegio más grande que ser parte del cuerpo de Cristo, escogido por el Señor directamente. Aleluya. Es un privilegio poder entrar para conocer las primicias de lo que Dios tiene preparado para los demás. ¿Te imaginas que Dios te use a ti para revelarte cosas que tiene preparadas para los demás y tú simplemente los hagas renunciar a ellas por tu temor? ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas que tú llegues cargando un gigante racimo de uvas como una primicia de lo que les espera adelante, pero tu boca solo exprese el temor hacia el enemigo en lugar de la confianza hacia tu Dios? Príncipes o langostas. Príncipes o langostas, ¿qué somos? Mis queridos hermanos, 40 años se retrasó la conquista. 40 años por ese pensamiento de estos hombres. Millones murieron en el desierto por ese pensamiento negativo de estos hombres, porque todos le creyeron a ellos. ¿Y qué pasó con Josué, Caleb y Moisés? La gente quiso apedrearlos. ¿Se imaginan ustedes? La gente quiso matarlos. Hay gente que no soporta algo positivo de parte de Dios. En un mundo tan negativo, la gente quiere seguir envolviéndose en lo negativo y se reúnen para hablar de lo negativo en lugar de reunirse para adorar al Dios maravilloso que tenemos. Y cuando alguien aparece con una palabra, lo quieren apedrear. Cuando alguien aparece con algo que viene del cielo, entonces se vuelve incómodo para este mundo. Quisieron apedrearlo. ¿Saben qué sucedió en aquel momento cuando quisieron apedrearlos? Dice la Escritura: la gloria del Señor descendió sobre el tabernáculo y lo libró. Aleluya. El Señor mismo lo libró. Wow, ¿de parte de quién está el Señor entonces? ¿Se dan cuenta? De parte de quién Él está defendiendo a los que creen en Él. Aleluya. Él siempre está de acuerdo de los que están siempre pensando en sus cosas maravillosas. La mentalidad del mundo hoy en día está siempre colocada en las imposibilidades, en los pocos recursos, en lo limitado que parecemos. Pasamos por alto la promesa de Dios, pasamos por alto lo que Dios nos dice, la manera de ver las cosas. Nos centramos en lo carnal, en lo natural o lo imposible. Te pregunto esta mañana, ¿cómo ves tú tu vida entonces? ¿Qué tipo de pensamiento hay en tu corazón en este momento?
Mira, en ese instante era el momento que Dios había escogido para que ellos entraran. En el reloj de Dios era el momento. Era el momento preciso, era el kairos de Dios. El kairos es el momento específico preparado por Dios, el momento justo o oportuno. Ese era el tiempo de Dios. Por fin había llegado el momento de decir adiós al desierto y entrar a la tierra prometida, a un nuevo estilo de vida. El desierto tenía que convertirse para una multitud, para todo un pueblo, simplemente en cosa del pasado. Una experiencia a través de la cual pasamos para aprender, pero no para quedarnos a vivir en el desierto, y mucho menos para morir en ese lugar. El kairos de Dios decía: es tiempo de entrar a la tierra prometida. Es tiempo de conquista. Ese era el kairos de Dios. Esa era la palabra que venía de parte del Señor. Ese no era un tiempo cualquiera, dice la Escritura, que era el tiempo de las primeras uvas. Un tiempo de abundancia y de cosecha. Pero ¿qué pasó con la gente? ¿Por qué no supieron interpretar el kairos de Dios? El Señor deseaba ver a su pueblo en victoria. Pero ¿saben qué? Tenía que probar el carácter de los suyos. Tenía que probar el carácter para saber si sí podían ser receptores de bendiciones. Oh, mis queridos hermanos, el Señor probará nuestro carácter. El Señor va a probar nuestro carácter para saber si estamos dispuestos para más bendiciones o no. 10 voces dijeron: no, regresemos a la esclavitud. Solo 2 voces dijeron sí. ¿Por qué nos empeñamos en seguirlo en lo antiguo, en lo que ya pasó? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Perdemos oportunidades. ¿Por qué no podemos reconocer el kairos de Dios? Mire, era el tiempo de entrar. Vayan, entren, decía el Señor, posean, caminen, no se detengan. Tengo mucho para ustedes. Esto es solamente el principio. Hasta ahora están empezando las bendiciones. Tienen delante todo un panorama de bendiciones amplísimo. ¿Van a encontrar gigantes? Sí. ¿Van a encontrar ciudades amuralladas? Claro que sí. ¿Van a encontrar dificultades? Por supuesto. Pero todas las van a vencer una por una, porque yo voy con ustedes. Porque Dios camina con su pueblo, mis queridos hermanos. No podemos jamás olvidarnos de eso. Jamás. No importa los gigantes, sino nuestro Dios, el tamaño de nuestro Dios, que es maravilloso nuestro Señor. Aleluya. No podemos olvidar de todo ello. El enemigo siempre va a querer llevarte de regreso. Pero Dios te da una señal del futuro. Escuche. El racimo de uvas era la señal del futuro. Esa era la señal. Ellos tenían que reconocer cuál era la señal. Mire, aquí hay una señal. Mire, es el tamaño de estas uvas. Wow. Esa es la señal. Vayan adelante. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesucristo vino? ¿Recuerdan ustedes el primer milagro de Jesús? La señal, dice la Escritura que a partir de ese milagro los discípulos empezaron a creer en él. ¿Se acuerdan ustedes cuál fue? En las bodas de Caná. En las bodas de Caná el Señor convirtió el agua en vino. Era la señal. Era la señal de que lo que él estaba diciendo era cierto. Cosas mayores que esta veré. Desde ahora en adelante veré los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está en el cielo, y los ángeles que suben y bajan a través de él, de la escalera. ¿Se dan cuenta? Era una señal. Era una señal de Dios. Era diciendo que convierte el agua en vino. De aquí en adelante no solamente va a ser eso es solamente un principio, pero ahora van a ver cosas demasiado maravillosas y extraordinarias. Y los ciegos van a ver, y los leprosos van a ser limpiados, aleluya, y los paralíticos van a ser levantados. Es una señal de Dios. Wow. La señal estaba lista para el pueblo. Había un racimo de uvas allí. Había cosas extraordinarias y los hombres no pudieron mirar esto. Mis hermanos, ayer conocí a un hombre. Fui a dar una clase en San Marcos toda la mañana, 5 horas. En un momento salí de la clase para tomar un descanso de 10 minutos. Y cuando yo salí, de pronto me impactó ver a un hombre sentado ahí, en un sofá. Su cara completamente deforme, totalmente deforme. Se quemó su rostro seguramente cuando era pequeño y le han tenido que hacer, se nota, muchísimas cirugías. Su boca se la han tenido que reconstruir, su nariz totalmente dañada, sus ojos seguramente se los tuvieron que abrir con cirugías, una cara deforme, le faltaba uno de sus dedos. Terrible. Cuando tú lo mirabas, la primera como que te causa impacto verlo nomás. Y me acerqué a él y me puse a hablar, le dije: ¿cómo te llamas? Dijo: Alejandro. Le digo: wow,
¿Y cómo está tu vida? Y me dice, mejor no puede estar. ¿Cómo? Sí, mira, llegué aquí, en esta casa me están ayudando, ya conseguí un trabajo, me voy a ir a vivir independiente, tengo todo lo que pudiera desear. ¿Qué más le puedo pedir a Dios? Cuando hay príncipes que hablan como langostas, hay hombres que aunque pudieran quejarse todo el resto de sus vidas, solamente usan su boca para alabar a Dios, para glorificar su nombre, para exaltar su grandeza. Oh, qué tremendo impacto me dio este hombre ayer. Qué enseñanza tan extraordinaria me decía cuando me dio su mano que le faltaban dedos. Wow, yo quería ir a abrazar a este hombre y decirle, me estás dando una gran enseñanza. Qué tremendo esto, mis queridos hermanos. Porque la gente solo mira lo negativo, porque la gente se mete solamente a mirar lo que no corresponde, porque nuestra visión se fue hacia lo malo. ¿Por qué no renovamos nuestra mente para poder mirar las cosas de Dios, conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta para nuestra vida? ¿Por qué nos fuimos hacia lo malo cuando Dios tiene para nosotros tanto bueno? Oh, mis hermanos, tenemos que aprender mucho todavía de la palabra. Tenemos que seguir creciendo en lo que Dios nos da. Tenemos que confiar en sus promesas y pararnos en la roca firme de nuestra salvación, que se llama Jesucristo, y mirar la vida desde otro ángulo. Tiempos específicos, kairos de Dios. Mire, hubo un momento para el ciego Bartimeo. Jesucristo iba caminando y Bartimeo supo que venía y empezó a clamar y a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Era su momento. ¿Saben qué hubiera pasado si Bartimeo se quedara callado? La gente le decía, cállate, cállate. La multitud le decía, no, no grites. Hasta los discípulos trataron de calmarlo y él decía, no, este es mi momento. Este es mi momento, no lo voy a perder por nada del mundo. Así tenga que clamar y gritar y hacer lo que sea, yo voy a pedir que el Señor me sane. Y el Señor lo sanó, fue su momento. Mis queridos hermanos, hubo un momento para la mujer con el flujo de sangre. Hubo un momento para Zaqueo. Hubo un momento para el centurión. Hubo un momento para la mujer samaritana. Hubo un momento para cada uno de ellos. La Biblia también nos habla de que hubo un momento específico para Gedeón, uno para Sansón, uno para David. Un momento específico, el cairo de Dios para su vida. Pero también hay un momento para ti, aleluya. Un tiempo designado por Dios para hacer algo grande y que nunca lo vas a olvidar. No puedes dejar pasar ese momento, porque tu momento es ahora, en el nombre del Señor, aleluya. Es tu momento, gloria a Dios. Porque cuando tú entras en el tiempo de Dios, es Él quien dirige. Y tú aprendes a contemplar su poder y maravillas, aleluya. Wow. Deja de vivir bajo tu esquema. Ahora entras en el esquema de Dios. La jornada del pueblo de Israel tenía que terminar en el desierto y tenía que empezar su nuevo tiempo de conquista en la tierra prometida que fluía leche y miel. Y eso nos quiere decir el Señor en este día. Tiene que terminar tu desierto. Tiene que terminar tu desierto. Tienes que entrar en tu tierra prometida, porque es el kairos de Dios para ti, el cumplimiento de la promesa, tiempo de conquista, tiempo de alcanzar lo que has estado esperando, tiempo de cosechas abundantes, aleluya, tiempo que tiene que ser ahora recogido por los hijos de Dios. Queridos hermanos, como iglesia del Señor tenemos un llamado de parte de Dios. Este es nuestro tiempo. Este es el kairos de Dios. Podemos dejarlo pasar. Podemos contagiarnos de las voces negativas que dice no puedes hacer nada. Tú verás a quién vas a escuchar. Tú verás. Entonces volveremos a hablar de aquellos hombres de los cuales nadie habla. Tendremos que tratar otra vez de predicar de estos hombres que sus nombres están perdidos por allí, de Zafat, de Igal, de Palti, de Gadiel, etc. O podremos de nuevo predicar de Josué y Caleb, de los hombres que sí le creyeron a Dios. ¿Crees tú que es tu tiempo? ¿Estás esperando alguna señal o reconfirmación? Mis queridos hermanos, el Señor ya dio la señal. El Señor mostró con aquel racimo de uva la primera señal. Wow. Y mientras unos todavía siguen lamentándose y viviendo bajo una perspectiva diferente, como esos príncipes negativos, hay otros que ya están entrando en la tierra de promesas para reclamar lo que Dios había preparado para nosotros. ¿No crees que es tu tiempo ya de entrar? ¿No crees que es el tiempo que ya Dios preparó para tu vida?
Créele a Dios. Y cuando mañana salgas a tu trabajo, a donde quiera que vayas, y la gente mire que vives tu vida con gozo, con alegría, le vas a decir: sí, estoy en un tiempo especial. Estoy en tiempo de bendiciones. Estoy en tiempo del favor divino. Estoy en tiempo de restauración. He entrado a tiempo de conquista. He entrado a la tierra de promesas. Estoy en el tiempo de la primera suba. La primicia de Dios las estoy recibiendo porque Él las había preparado para mí. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor. Wow. Renueva tu mente. Que no te alcancen los que siguen pensando como langostas. No te conformes con los pensamientos de muchos, cuando ya los pensamientos de Dios tienen que copar tu mente. Aprópiate hoy de las promesas divinas y empieza a caminar con fe, porque Dios está contigo. Eres un príncipe o una princesa, no una langosta. Créele a Dios y deja que Él te lleve hoy al lugar que te había prometido. ¿Lo crees esta mañana? ¿Lo crees de verdad? Ponte de pie esta mañana y alabemos a ese Dios tan poderoso, tan grande, tan extraordinario, tan maravilloso. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo esta mañana?